Listo. Dios les bendiga en esta noche. Bienvenidos a su programa Fuerza para Vivir, un programa que te impulsa a vivir mejor. En esta noche seguimos con el tema doctrinal. Partimos sobre conociendo a Dios. Vamos a hablar sobre el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, igual que la semana pasada, vamos a estar escuchando los comentarios, los versículos que ustedes manden, su comentario lo vamos a tomar en cuenta. Así que si tienen esos versículos allí, envíelos. Es importante saber que es de bendición para alguien. Si alguna persona desea conocer más, desea compartir, tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, en esta noche estamos para ayudarle con su duda, para ayudarle a resolver su duda. Vamos a estar estudiando la Biblia directamente, viendo el bautismo a través de la Escritura. Así que no se lo pierda y esperamos su comentario. Dios les bendiga a cada uno de los hermanos de la iglesia de Iquique, los pentecostales de Tamarogal y los hermanos de Bolivia, los hermanos de Colombia, los hermanos de Venezuela, cada uno de los hermanos que nos están siguiendo por allí y desde el lugar donde nos están siguiendo. No se pierda este programa, acompáñenos y gócese también, porque uno se goza cuando puede ejercitarse en la doctrina, la verdad, y esto le va a ayudar para más adelante, cuando usted desee intercambiar ideas con otra persona que usted desee ayudar o que desee compartir acerca de la palabra de Dios. Dios le bendiga y esta noche bienvenido al pastor Gustavo. Él está hace rato con nosotros, pero estaba como técnico. Tenemos otras compañías por acá que nos están apoyando también. La hermana Susana y la hermana Camila. Entonces, comencemos en esta noche hablando sobre el bautismo. Bautismo viene de una palabra griega que se llama baptein o baptismo, que quiere decir sumergir. De ahí, partiendo de ahí, porque muchas personas hablan del bautismo como que una salpicadura o es un rocío de agua, y para que se cumpla en sí la fórmula, el bautismo tiene que ser por inmersión. Vamos a hablar en esta noche del bautismo. Cuando hablamos de la palabra bautismo, quiere decir sumergir, o sea que para que se cumpla el bautismo debe haber inmersión. La persona debe entrar por completo al agua, y esto es simbólico. Una vez que sale, sus pecados, Dios se olvida de sus pecados y los borra. Creo que dice en un texto que los echa en lo profundo de la mar y no los vuelve a ver. Se rompe esa acta que nos acusaba y nace una nueva persona, como dice en Corintios capítulo 5, verso 17. No sé si primero o segundo, no recuerdo ahora bien. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, primera de Corintios, vamos a buscarlo para tenerlo en esta noche claro. Amén, amén, amén. Amén. Es segunda de Corintios 5, 17. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Ven? Hablando de que el bautismo nos cambia la vida, hay que cambiar, y cuando uno llega a Jesucristo, no solamente el bautismo, hay personas que no se han bautizado, pero ya entregaron su corazón al Señor y tienen una nueva conciencia, están en camino al bautismo ya, preparándose. No sé si es un discipulado, hay personas que todavía es el primero discipulado. Y si ya usted está en ese plan, ya es una nueva criatura. ¿Ven? Lo que usted fue en el mundo ya no lo es. Ahora
es una nueva persona, el Señor no toma en cuenta lo que sucedió de ahí hacia atrás, porque todo eso queda borrado. Y te dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo se puede olvidar eso? Eso se puede olvidar a través del bautismo, porque simboliza el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el Cordero sin mancha. Como el pecado entró por Adán, también la remisión vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo nuevamente al tema del Antiguo Testamento. ¿Amén? Cuando hablamos de remisión, muere el inocente por el culpable. El Señor hizo un sacrificio al que no tuvo pecado, dicen Romanos, por nosotros lo hizo pecado. En otras palabras, se entregó, estuvo entre los pecadores para redimir nuestros pecados. Por eso dice su palabra que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén, y amén. es importante conocer la fórmula bautismal. Comenzamos de ahí. Viene una palabra griega, baten, y quiere decir sumergir por inmersión. Entonces, estamos hablando del bautismo bíblico, es por inmersión. Segundo, vamos a hablar de la fórmula bautismal. Existen ya, están documentados bautismos, 4 bautismos con una fórmula bautismal clara, una sola fórmula. Tenemos una fórmula en el libro de Mateo, capítulo 28, fórmula, que se aplica en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Algunas personas dicen que Jesús tiene razón, otros dicen que Pedro tiene razón, y en realidad no hay diferencia entre los dos. Es una fórmula. Cuando hablamos de fórmula estamos hablando de una ecuación. En un ejemplo, los jóvenes que estudian matemática, x igual a 5 menos 3 igual a... Bueno, cuando hablamos del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estábamos hablando de que Jesucristo es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como lo dice en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12. Estoy dando un bosquejo algo largo para que de ahí partamos a la enseñanza. Hechos 4, verso 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, en que podamos ser salvos. Entonces, ese es el nombre. Jesucristo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una fórmula con una igualdad, y por eso, hermano, no conseguimos en la Biblia ninguna contradicción. El problema está en la hermenéutica, en la interpretación. Algunas personas no se dejan usar por el Señor, sino que comienzan a buscar errores, y la Biblia no es para buscar errores. Nosotros tenemos los errores. Si usted busca el error en usted, lo va a conseguir. Si usted busca el error en la palabra, se va a confundir, porque la palabra de Dios no se equivoca. Es como lámpara, dice el apóstol Pedro, a la palabra profética más perfecta, o sea, una palabra profética perfecta, a la cual haces bien en oír, como antorcha encendida. Entonces, un faro que nos alumbra. Ahí está la verdad. Si usted no la entiende, pídele al Señor, dígale: Señor, dame sabiduría, y Él le va a abrir el entendimiento para que conozca la Escritura, pero no diga aquí hay un error, porque ahí no hay errores. El error siempre está en nosotros. Adelante, doctor. Amén, amén. Bueno, esto es un tema muy, muy bonito, considero yo. Amén, sí. Y el pastor Daniel ya nos puso un piso, un camino aquí. Y bueno, es importante entender, como dijo el pastor, la fórmula bautismal no es por aspersión, sino por sumersión, y es algo simbólico, pero necesario, que no tiene, que no tiene manera de ser cambiado. Y como estaba diciendo el pastor, hay una fórmula que es una fórmula con una acción y un nombramiento, un nombramiento. Y la palabra de Dios nos habla acerca de esta importancia. Y podría decir mis palabras que bautizarse es como casarse con Dios, mejor dicho. Vamos a empezar todo de nuevo, como el pastor dijo en 2 Corintios 5:17. Y es bueno hablar de este tema porque en este tiempo donde la religión ha surgido tanto como una espumarada, la gente le dice que va a ir al cielo, pero no le dan la fórmula bíblica.
Y es muy importante entender la fórmula bíblica, porque al fin y al cabo es la Biblia, la palabra de Dios, la que nos va a juzgar. Amén. Eso es importante. Y la otra cosa importante, hermano, esta noche, si usted tiene algún texto o algo ahí que nos quiera acotar, por favor, déjenoslo saber, vamos a leerlo, si es que me deja tratar de leerlo. Y porque queremos aprender, enriquecernos, y yo sé que usted sabe, muchos de los que están aquí saben que el bautismo es en el nombre de Jesús, pero a veces usted no sabe cómo explicárselo a otros, y estamos aquí para que juntos podamos como tener esa instrucción de lo que es el bautismo en el nombre de Jesucristo, por qué se hace por agua, etcétera, y etcétera. Y bueno, pastor, imagínese esto. Juan bautizaba, por eso era llamado el Bautista, Amén. porque bautizaba. Entonces, ya tenemos aquí algo para analizar. Entonces, si Juan bautizaba, se cambió el bautismo, es el mismo bautismo, ¿qué tipo de bautismo? Bueno, es importante saber que él bautizaba para arrepentimiento. Amén. Y habían dos razones que seguramente el pastor Daniel va a tocar acá un poco, pero las dos razones para cambiar esto, o la razón principal era porque Juan podía solamente bautizar para arrepentimiento, porque todavía no había una manera, no había un precio, no había una redención, nadie podría lavar nuestros pecados, porque el cordero no había sido inmolado. Pero una vez hay cordero, hay remisión de pecados. Y escuche esto para que usted vea la importancia. A través del bautismo es una manera que Dios instituyó para aplicar la redención en nosotros. O sea, si alguien se está preguntando si bautizarse es importante o no, la respuesta es supremamente importante porque es una manera que Dios dejó para instituir la redención en nosotros. Es muy importante. Y así que de entrada, si hay alguien por ahí que todavía no se ha bautizado, en el nombre de Jesús, lleva muchos años en la iglesia, es tiempo que usted se bautice porque el bautismo es necesario ahora. Ahora usted necesita ir a las aguas del bautismo y por eso estamos hablando. Y el pastor tocó un tema que me quiero meter en problema. Pero todo el mundo, hay una controversia en el mundo cristiano, hablemos del mundo cristiano, también católico, pero especialmente en el mundo cristiano, porque todo el mundo es cristiano, pero hay cristianos que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el pastor lo... Pero hay otros que bautizan en el nombre de Jesús. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el bautismo correcto? Ya sé que me estoy metiendo. ¿Cómo el asunto? Y bueno, el pastor Daniel dijo algo importante. Hay una fórmula, un mandato en Mateo 28:19, que no es nada contradictorio a lo que está en el resto de la Biblia. Entonces, estuvimos explicando, creo que las lecciones pasadas o antes, acerca de quién es Dios. Dios es uno. Y tiene un nombre. Eso es algo importante. Y la pregunta que usted debe hacerse hoy, ahora mismo, en este contexto de que estamos hablando es, ¿cuál es el nombre del Padre? Porque si el nombre del Padre es Jehová, y si el nombre del Hijo es Jesús, y si el nombre del Espíritu Santo, bueno, no sé qué nombre le van a poner al Espíritu Santo. No tiene nombre. Sí, pero si tuviera un nombre, no, y póngale que le llamó Consolador, como Consuelo le pone Consolador. Estoy tratando de dar un ejemplo bien, o lógica. Entonces, cuando usted lo sumerge, tiene que bautizarlo en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús y en el nombre del Consolador. Eso tendría que ser, pero entonces, aunque ese fuera el bautismo, si usted lo bautiza en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, están en una ejecución errónea. Si fuera ese el caso. Ahora no es el caso. Entonces el pastor Daniel dijo algo importante también. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Y creo que hemos tocado este tema ya bien claro, y el nombre del Padre es Jesús. Amén. Y la palabra de Dios nos lo muestra. Porque San Juan 1:10 dice que Él creó el mundo. Y el mundo por Él fue hecho. Y está hablando de Jesús. ¿Y quién creó el mundo?
Claro, Dios como... Y bueno, ese tema yo creo que ya lo tenemos claro. Si usted tiene alguna inquietud acerca de esto, porque queremos hablar acerca del bautismo como tal, pero si tiene alguna duda acerca de cuál nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, háganoslo saber. Amén. Y entonces aquí está la razón por la que Pedro no mencionó o no pronunció los títulos o no hizo la misma expresión de Jesús al bautizar. Es una cosa realmente sorprendente e interesante. Él hizo lo que Jesús haría, porque Jesús dijo: yo y el Padre Amén. uno somos. Yo me voy pues a preparar el lugar, pero enviaré el Consolador y vendré y me tomaré a mí mismo. Entonces es importante que entendamos. Ahora, pero pastor, no sé usted qué va, pero voy a tener que hacer preguntas. Amén. Entonces, ¿cómo, si la Biblia nos muestra que realmente todo, porque acá hay otro punto importante, no hay bautismo en los títulos, en ninguna parte de la Biblia. Entonces, ¿cómo es que llega la historia de los cómo la gente cambia de bautizar en el nombre de Jesús bíblicamente, ahora bautizar en los títulos y, por ejemplo, también a bautizar los niños, por ejemplo, que es otra cosa que podríamos mirar, no sé, pastor? Amén. Sí, el ejemplo bíblico del bautismo es otro punto que no hemos tocado todavía, pero el bautismo en la Biblia no es para niños, ninguno de los dos, porque tenemos el bautismo de Juan, que era por arrepentimiento, que era preparando el camino. Y de hecho el apóstol Pablo consiguió a unos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan y les preguntó, le dijo: ¿en qué nombre habéis sido bautizados? Y él le dijo: el bautismo de Juan. Pero el apóstol Pablo le dice: Juan os bautizó en agua de arrepentimiento para que esperasen el que había de venir después de él, entonces Jesús. Y él los bautizó en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, porque el bautismo de Juan era solamente una preparación. Entonces hay un problema, yo diría que el problema radica cuando la persona no ha entendido las manifestaciones de Dios. Entonces por eso no entiende el bautismo. Si no se entiende quién es Dios, cómo se llama, entonces no entiende por qué el bautismo es en ese nombre. Y por eso están allí contradiciéndose, porque si una persona no se ha bautizado en el nombre de Jesús, no se ha bautizado todavía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Jesucristo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres manifestaciones para traer a nosotros su nombre, como lo dice en el libro de Isaías capítulo 52, verso 6: por tanto mi pueblo en aquel día sabrá mi nombre, porque aquí yo mismo que hablo estaré presente. Él venía a traernos su nombre, a hacer un sacrificio presentándose como hijo. Por eso la Biblia dice en Timoteo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, en Timoteo 3:16. Vuelvo y repito, no recuerdo si es primero o segundo, pero creo que es segundo también. 3:16. Sí, pues, tenemos problemas con los números. Con los números, muchas cosas en la cabeza. Ya se va a apagar acá. Pero yo le voy a aclarar eso. Ya le aclaro eso. Entonces, la duda de los estudiantes de la Biblia, Primera Timoteo 3:16. Primera Timoteo 3:16. Entonces, radica, ¿por qué? Porque nosotros, si no hemos entendido todavía que Jesucristo es la manifestación de Dios, el Hijo de Dios, o sea, Dios manifestado en carne, no vamos a entender tampoco que ese es el nombre que Él nos venía a traer para remisión de nuestros pecados, porque muchas personas todavía están confundidas, pensando, no, es que esto es por iglesia. No estamos hablando ahora de un dogma de una cierta iglesia, estamos hablando de un dogma bíblico. No corporación. Exactamente, no estamos hablando de nombre de iglesia, no estamos hablando de en realidad es una corriente doctrinal, pero está en la Biblia, bíblica, es la única corriente bíblica, de hecho, porque no aparece otro bautismo en la Biblia, no hay otro bautismo.
como le digo, algunos dicen, no, pero el que está en Mateo 28 lo dice claramente que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el único nombre que se le puede dar es Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Porque es el único nombre. Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu tampoco es nombre. De hecho, lo podemos explicar con nosotros mismos. Yo soy Padre, soy Hijo también y tengo Espíritu. Ese espíritu que Dios sopló sobre mí, eso no me hace tres personas diferentes, porque mi nombre es Daniel. Y cuando hablamos del Señor estamos hablando de un mismo Dios manifestado de muchas formas para llegar al hombre, como lo dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Se lo preguntaron a Jesús, dudando. Marcos 12, 29. ¿Y cuál es el primer mandamiento de todo? Y él les contestó y sin miedo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, le digo el Shema otra vez. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, no hay duda. Amén. No hay diferencia en esto. Estamos claros en eso. Hay un solo Dios. Entonces, la duda está en las personas cuando están leyendo y están dudando, están cavilando. ¿Por qué? Porque muchas veces están leyendo y están leyendo secularmente, escolásticamente, con sabiduría humana. Amén. Y si usted no entra a la presencia de Dios y le pide, Señor, dame revelación, dame dirección, lamentablemente pierde la dirección de lo que es el estudio bíblico. El estudio bíblico se obtiene a través de la revelación y la revelación a través del contacto con Dios. Amén. Si no hay contacto con Dios, usted va a estudiar la Biblia y la va a hallar difícil, la va a hallar sin sentido. Tenemos testimonio de personas que se han vuelto locos leyendo la Biblia porque la intentan interpretar de forma humana. Y eso es lo que le espera a las personas cuando intentan interpretar la Biblia a su manera. Pero cuando usted va a la presencia de Dios y dice, Señor, voy a estudiar la Biblia, dame sabiduría, dame entendimiento, ayúdame a ver las cosas como yo debo de verlas, no como yo quiero verlas, el Señor le va a dar la sabiduría, porque lo dice en un versículo, en un texto, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, si lo dice en Jeremías, si lo dice la palabra de Dios, es cierto. Usted consigue personas estudiando la Biblia y usted dice, pero ¿dónde está lo que estudia? No se le ve, no se le entiende. ¿Qué es lo que pasa? Que está tratando de interpretar la Escritura a través de sus medios humanos y la Escritura se interpreta espiritualmente. Amén. Tiene que orar, tiene que tener contacto con Dios, ¿sí, no? Y aquí hay una cosa poderosa porque estamos mostrando la luz de la Biblia, ahorita van a haber más versículos acentuando la fórmula bíblica. ¿Qué pasa con estas otras cosas? Por ejemplo, el bautismo de niños fue una práctica que Hipólito en el 215 después de Cristo y Orígenes en el 254 después de Cristo defienden. Ellos traen el bautismo. Fue una tradición dada por, según ellos, los apóstoles. Pero eso es una cosa errónea. Primero porque la palabra de Dios nunca nos muestra a un niño siendo bautizado, sino siendo presentado. Y vale la pena decir que habían en el tiempo de los apóstoles personas que estaban en ciertas prácticas, los que estaban en las fiestas, los de Samaria, en la casa de Cornelio, nos habla del nombre de personas adultas. También un hombre llamado Cipriano en el 258 trajo algo que los indujo a esto y encuentra una razón teológica según ellos que es el pecado original de Adán. Entonces Cipriano dice que como uno nace con el pecado original de Adán, tenía que bautizar a los niños. Pero bíblicamente vemos otro principio, porque Jesús fue presentado en el templo, como fue consagrado. Entonces, ¿por qué Cipriano trajo eso? Para traer una corriente, y la Iglesia Católica adoptó eso, y no estoy tratando de hablar más de la Iglesia, pero adoptó esto porque también generaba un ritualismo que traía sus propios beneficios. El único que puede ayudarnos con los pecados, el pecado original de Adán, es cuando nosotros voluntariamente decidimos
entrarnos en lo que dijo el pastor, en una vida nueva. Entonces, lo que estamos tratando de decir en este punto es que esta costumbre fue algo que se incorporó fuera de la Biblia. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Costumbres incorporadas fuera de la Biblia y las traen. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que tomar algo de afuera y tratan de meterlo a la fuerza a la Biblia. Eso pasó. Entonces, primero, para los niños. Y el tema del bautismo trinitario, bueno, fue algo que en el año 325 en el Concilio de Nicea, cuando se establece lo que es la Trinidad y queda todo acentuado acerca de esto, ellos comienzan a practicar un bautismo mencionando, aumentando los títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es otra fórmula, otra acción que no está en la Biblia. Y es muy importante entender eso, hermano, que una acción que no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, tendríamos que preguntarnos por qué nadie fue bautizado en los títulos. Y aquí en este punto estamos tratando de decirle que el bautismo que estamos hablando aquí, conforme a esto, es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y es importante que lo tengamos en cuenta y usted comience a analizar. ¿Por qué? Porque tal vez alguien que de pronto no es de la iglesia, de pronto, o no se bautizaron en nombre de Jesús, viene una corriente. Y usted llega aquí y usted dice, no, es que sí, porque es que ahí dice en Mateo 28, 19, porque mi papá y todo el mundo dice, pero un momento, ¿cómo se estableció eso? ¿Cómo se cumplió Mateo 28, 19? ¿Y cuándo comenzó? Cuando la iglesia se fundó, hubo alguien que haya sido así. Entonces usted y yo comenzamos a darnos cuenta que fue fuera de la palabra de Dios que toman estas costumbres para ejecutarlos y comenzar a insertarlo. Podría hablar de más costumbres y tengo que hablar un poco de la iglesia romana, que es donde se ramifican muchas costumbres de iglesias que practican, no sé, Trinidad o lo que sea. Entonces, porque la iglesia romana tenía como el hábito del purgatorio, por ejemplo, todas estas cosas, que fueron costumbres que fueron traídas de afuera, aunque hay algunas personas que tratan de buscar un versículo. Recuerden que una doctrina es una línea de pensamientos de versículos que uno con otro se corrobora. Por eso Mateo 28, 19 lo hemos tocado, porque para nosotros Mateo 28, 19 es parte de la línea bautismal correcta. Amén. Porque es un mandato siendo ejecutado de una manera correcta. Y quería decir una cosa que antes se me olvidó. El pastor dijo que hay gente que dice que Pedro se equivocó. Yo sí escucho una vez decir, ¿y quién manda, Jesús o Pedro? ¿Qué me pega, pues? Y yo le dije, pues, Jesús es Dios. Entonces Pedro se equivocó. Y yo le dije, pues bueno, si Dios sabía que si iba a equivocar Pedro, no le hubiera dado la llave a Pedro, hubiera mandado a otro. Y Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces no fue una equivocación, fue un cumplimiento, fue una copia de lo que el Señor hizo. Y como dijo el pastor, antes de darle la palabra, la razón por que algunos de pronto no comprenden esto, y no estamos aquí tratando de hacerle pensar que eso no. Pero el Señor se dijo a Pedro, bienaventurado eres Pedro, o Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Amén. Entonces, es bueno que usted, mientras estudia la palabra de Dios, pueda pedirle al Señor que le abra su entendimiento. Y no solamente a los que ya tienen la revelación y se han bautizado en el nombre de Jesús. ¿Qué tipo de cosas necesitaríamos? Que Dios nos dé palabras para explicarles también. Amén. Otro punto que podemos tocar del bautismo es que algunas personas dicen que el bautismo no salva. Y que es solamente que si quiere lo hace o que no lo hace. Estamos hablando de algo que representa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, la remisión. Así que estamos hablando de algo básico, elemental para el cristiano, pilar de nuestra salvación. Tenemos al apóstol Pedro dando las 3 llaves para entrar al reino de los cielos. Primero, Hechos capítulo 2, verso 38, primero arrepentido. Segundo, bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos capítulo 2, verso 38, usted lo puede leer en su casa. Y el segundo bautismo, tenemos 2 bautismos. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua, del Espíritu, está hablando del segundo bautismo, que es el bautismo en el Espíritu.
que nosotros lo hemos visto a través de la señal de hablar en otras lenguas. O sea, la persona cuando recibe el Espíritu Santo habla en otras lenguas y sus frutos cambian, su vida cambia, su personalidad cambia, su comportamiento cambia. Entonces estamos hablando de que el bautismo es para salvación. Algunos dicen, no es importante. El bautismo, además de ser una vez que la persona adquiere conciencia de pecado, no podemos bautizar niños, porque Jesús le dijo a los discípulos, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y le dijo, el que no fuere como un niño no entrará en el reino de Dios. Entonces, hay que resaltar que los niños no tienen pecado, los niños no guardan rencor, los niños tienen cosas que nosotros como adultos debemos imitar y debemos intentar ser como ellos. Entonces, el bautismo no es para niños, el bautismo es una vez cuando la persona toma conciencia de pecado. Amén. ¿A cuánto edad? De repente algunas personas a los 9 años ya tengan conciencia de pecado, otros a los 10, otros a los 12, otros a los 13. Pero ya después de una persona que pasa de los 10 años en adelante en esta civilización, en este año, en este tiempo, en esta época ya tiene conciencia de pecado. Si hoy en día ya los niños de 9 años, de 8 años, yo diría que dependiendo del estrato social en donde se encuentre también, ya tienen conciencia de pecado, ya saben hacer tremenduras que son pecados, no son tremenduras de niños como las que nosotros hacíamos cuando estábamos pequeños. Ya hay pecado, ya hay conciencia de pecado. Ya hay niños de 8 o 10 años que ya han adulterado o pecado o fornicado. Entonces, estamos hablando de otra generación diferente que ya conoce o tiene conciencia de pecado, está una vida sexual activa, hablando de algo más allá todavía, a muy baja edad. Entonces ya ahí hay conciencia de pecado, ya un niño que llegue a esa edad, a los 10, a los 9, y ya diga, papá, yo necesito bautizarme, es porque él tiene conciencia de pecado, es porque ya él sabe que ha pecado y necesita remisión para su pecado. Amén. Necesita bautismo, porque el bautismo es para salvación. En el libro de Hechos, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21, este es un versículo que hay gente que lo transversa y dicen, le quitan una S. Recuerde que en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, 22, dice que el que le quite una J, una tilde a la Biblia, que son los signos más sencillos de la gramática, le será quitado su nombre del libro de la vida, así que no cometa este error. Aquí no está diciendo que no. Vamos a leer. Dice 3.21 de Primera de Pedro. El bautismo que corresponde a esto, ahora con ese, o sea, nosotros, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios para la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, no es que cuando yo me bauticé a mí se me olvidó todo lo malo y hasta el pasado lo olvidé, ¿no? De repente quedan recuerdos, pero esos recuerdos ya no afectan en nada para mi salvación porque el Señor pagó eso en la cruz del Calvario. Te dirán, no, pero es que eso no se cambia. No. Si usted dice que el bautismo no lo limpia, usted está invalidando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque eso no me hace, yo no me estoy haciendo santificado yo mismo, no me estoy perdonando mis pecados yo mismo. A mí me perdona, según la palabra de Dios, es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, es la sangre del inocente. Entonces alguna persona dice por ahí, no, que eso es mentira, que no puede, que después que una persona pecó, estuvo en el mundo, no puede venir y decir ya con la cara bien lavada. No es ella, es la sangre de Cristo. Tenga cuidado lo que está invalidando. No puede invalidar ese sacrificio es perfecto, sumamente potente y no hay pecado que nos pueda perdonar si nos arrepentimos de corazón. Así es. Entonces, el bautismo nos salva, o sea, nos da salvación. Es necesario el bautismo para ser salvos. Si no somos bautizados, no tenemos salvación. Está diciéndolo aquí, no lo está diciendo Daniel, no lo está diciendo una denominación, lo está diciendo la palabra de Dios
en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Algunas personas, como le digo, pueden tratar, y sin intención, sin ninguna mala intención, pastor. Lo digo porque algunas personas dicen, no, porque se lo dicen por en su humanidad. Dicen, no, que no puede ser que una persona que era malo y que llegó a la iglesia y se arrepintió y ahora no hay que es salvo. ¿Quién dijo eso? Tenga cuidado con lo que dice, porque no lo dice ni yo, ni lo dice una congregación, lo dice la palabra de Dios, que el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Exactamente, tenemos que ser sinceros, tiene que haber arrepentimiento genuino. Eso ya depende de nosotros, pero hay una posibilidad de salvación. Si alguna persona nos está escuchando y ha dicho en algún momento, no, yo creo que ya yo no tengo remedio, eso es mentira. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso sí, tiene que arrepentirse con sinceridad de corazón y cumplir el plan de salvación establecido en la palabra de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo dice yo, no está inventado, lo dice la palabra de Dios. Y si lo dice la palabra de Dios, es porque es así. Porque así es. Esto que el pastor está diciendo es importante porque entonces el bautismo es para salvación. Así. Necesitamos bautizarnos. ¿Por qué salva el bautismo? Porque como ya el pastor lo ha dicho, la palabra de Dios lo declara. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados. Amén. Para perdón de pecados. ¿Por qué nos salva el bautismo? Porque el bautismo nos ayuda el bautismo nos perdona los pecados. Ahora aquí hay una cosa que sí podríamos hablar de pronto. ¿Y cómo meter a uno en el agua lo va a salvar a uno? Bueno, Dios lo decidió así. Ahora, es una simbología, como dije antes. Cuando Jesús fue muerto en la cruz del Calvario, la costumbre era que a los que morían en el Calvario, crucificados en la cruz, pues, a ellos le quebraban los huesos. Pero como había una profecía que decía que no era que sus huesos sean quebrados, ni que tu santo haga corrupción, la Biblia declara que en vez de quebrar los huesos, a Jesús le traspasaron una lanza en su costado. Y no fue una casualidad, pero la lanza traspasada sacó agua y sangre. Y era una tipología, si pudiéramos decir así, de cómo iba a ser impuesta la sangre en nosotros a través de el agua. Por eso el agua y sumergidos, por eso lavados en la sangre. Amén. Amén. Lavados en la sangre. Entonces, nos salva porque el bautismo es para perdón de los pecados. Y el pastor de otra cosa. Y aquí es lo que habría que aplicar lo que dijo el apóstol Pablo. Que somos justificados por medio de la fe. ¿Cuál fe? Tengo que creer esto. Usted verá si cree en otra cosa, pero el plan de salvación que está en la Biblia es este. Y soy justificado por la fe. O sea, si yo creo que esta acción simbólica, sencilla, yo creo a ella, yo voy a recibir el perdón de los pecados. Si yo no la creo, ¿cómo sé que creo el mensaje de Dios para mi vida? El pastor lo dijo, arrepentimiento es el primer paso, pero el arrepentimiento produce una acción. Esa fe produce una acción. El bautismo, y este bautismo tiene que ser así porque es la manera de que el sacrificio del inocente se haga propicio en el culpable. Eso que dice Isaías 53 se vierta en nosotros. Y es un tema bien bonito porque yo siempre he pensado, pastor, Jesús puede haber dejado otra cosa difícil. Como, creo que ayer estamos hablando, como cuando hacen esas procesiones y pagan penitencia, no sé, estamos en Iquique, pues. Es decir, subir de Iquique hasta Alto Hospicio gateando. Uy, no, bro, eso sí, es una cosa. Que con esa acción yo mostrara algo así. Pero mire cómo Jesucristo, lo que Él decidió fue, dijo, vamos a hacer un algo simbólico y purificador, porque el agua habla de pureza, ¿no? Entonces, lo que el Señor dijo, vamos a ir a las aguas del bautismo. Es hermoso, hermano, eso. Ahí es donde nuestra fe tiene que ser puesta. Y una vez más,
insistimos esta noche, si hay alguien aquí, insistimos no, pero le queremos anunciar, si hay alguien aquí que no ha recibido o no ha tomado la decisión de ir a las aguas del bautismo, y estamos hablando también, el pastor lo dijo, porque Jesús lo dijo a Nicodemo, hay que nacer de agua. Amén. Agua era la manera que íbamos a estar sumergidos en la sangre. Entonces, si usted todavía no ha tomado esta decisión, ¿qué te impide? Tú que vives en el norte de Chile, tenemos playa, bueno, no le impide la cuarentena. No, pero hay agua, hermano. Entonces, sería una muy buena noche para que usted tomara una decisión. Porque el bautismo nos salva, nos salva. ¿Por qué? Porque el bautismo nos perdona los pecados. No los pescados, no pescados, los pecados. Tenemos varios ejemplos bíblicos sobre estas cosas que a las personas a veces les parecen sin sentido. En un ejemplo tenemos al general asirio que vino al Señor, al profeta, y le dijo que quería sanidad, él tenía lepra. El Señor le mandó a través del profeta que se fuera a zambullir 7 veces en el Jordán. Y él dijo, pero no hay mejores ríos en Siria, Carquemis, y hay otros ríos bellísimos, voy a ir a lavar en el Jordán era un río de agua turbia. Él dijo, ¿qué voy a ganar? Y los siervos le dijeron, Señor, pero si le hubiera mandado algo peor, no lo hubieras hecho. Y él dijo, bueno, vamos a meter, y de mala gana fue y se metió el agua, y cuando salió la 7ª vez, su piel era limpia como la de un bebé. Y entonces vemos que la obediencia, hay personas diciendo, ay, el bautismo es puro meterse ahí al agua, ¿qué especial tiene eso? Es la obediencia a la palabra de Dios lo que le va a hacer limpio, lo que le va a llevar a la salvación del alma. Este es un punto que podemos tocar, el punto de la remisión. Es algo muy importante también. Hay personas que piensan que no es importante el bautismo y se quedan ahí, no importa, pero ¿qué pasaría si Dios, el Señor, viniera hoy? Estas personas que no han tenido remisión de sus pecados y que han tenido la oportunidad de bautizarse, porque es fácil. Usted lo que necesita es arrepentirse, tomar una decisión, reconocer que necesita el bautismo, porque aún David, aún Job lo dijo, en pecado me concibió mi madre y fui formado en pecado. En otras palabras, todo varón que abre matriz, dice la Biblia, también hereda pecado. No hay algunas personas que están diciendo, pero yo soy buena gente, yo soy buena persona. Todos. Y el que no pecó nunca, a través de Adán heredó pecado. Entonces, todos necesitamos remisión de nuestros pecados. Y usted dirá, pero entonces, ¿por qué es importante? Porque eso fue lo que nos vino a traer el Señor Jesucristo. Si usted alguna vez ha visto en la Semana Santa la Pasión de Cristo o alguna de estas películas, que usted dice, oye, qué bonito, y las personas lloran y se dan golpes de pecho y dicen, por mí, y usted no ha recibido el bautismo, lamentablemente usted está invalidando usted está diciendo ese sacrificio no era necesario, pero cuando usted se bautiza, usted está diciendo, recibo ese sacrificio que el Señor hizo, lo recibo para mí, porque lo hizo con todo el cariño, hizo un gran esfuerzo, dice la Biblia, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Porque si Él se humilla solamente con mirarnos, imagínense con venir, tomar cuerpo de carne, despojó, dice la Biblia en el libro de Hebreos, el cual menospreció el oprobio. Era algo ofensivo tomar carne, porque Él es Dios. Y tomar carne, vestirse es algo que todavía indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Sí, Ahora, estos versículos nos demuestran que fue algo sorprendente. Para que una persona diga, no, eso no es importante. Es lamentable que hay personas que todavía crean que esto no es importante. Es sumamente importante, es indispensable el bautismo en el nombre de Jesucristo para que nuestros pecados sean borrados. Es lo efectivo, el único acto efectivo para que nuestros pecados sean borrados es el bautismo en el nombre de Jesucristo para
perdón de los pecados. ¿Cómo lo obtuvimos? A través de ese sacrificio incomparable en la cruz del Calvario. Entonces, cuando usted se bautiza, usted está diciendo, Señor, yo recibo ese sacrificio y esa sangre me limpia de todo pecado. Si usted lo menosprecia, usted está menospreciando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así de sencillo para ponerlo, para que todos lo entiendan. Estamos hablando de la fórmula bautismal, pero también es importante tomar esto porque, pastor, hay mucha gente que ve el bautismo como algo que, sí, señor, es verdad, que si no lo hago no importa. lo mismo, ¿eh? Sí, eso metes en el agua, voy y me baño y me tiro 3 veces y estoy listo. No, señor. Así no funciona. Así no funciona, es como lo dice la palabra de Dios. Es un acto de fe, es un acto de pureza que simboliza algo muy, muy importante. Pastor, porque imagínense que cuando Pedro predica el mensaje después de que viene el Espíritu Santo y él conmueve los corazones a través de la palabra de las personas, ellos le hacen una pregunta: ¿qué haremos? Otra persona dice: ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué debemos de hacer ahora? O sea, ya estamos pecados, somos pecadores, la embarramos, ya crucificamos a Jesús, estamos condenados, ¿qué vamos a hacer? Y entonces donde Pedro le habla, y tienen que arrepentirse. Pero arrepentirse no era solamente la acción de fe, como, oye, levante su mano, diga estas palabras y ya tiene su nombre escrito en el libro de la Biblia. No, tienen que arrepentirse y tienen que bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Miren, Él está dando la solución a la desgracia que había cometido por este acto, y también se llena el Espíritu Santo. Entonces es sumamente importante. El bautismo es una de las pasos importantes para el cambio, y como dijo el pastor, y lo dijo claro, que a veces hay que hablar claro. Si usted es la persona que no quiere bautizar, que no, que después, pastor, alguien dice, no, yo no me quiero bautizar porque es que después ponemos a jugar con Dios. Yo le voy a decir esto: si usted ya sabe que necesita a Dios, si usted ya sabe que necesita arrepentirse, si usted ya sabe que necesita bautizarse en el nombre de Jesús, usted ya está jugando. Así es. Y está jugando con juego, porque usted ya lo sabe. Porque hay gente que dice, uy, no, yo voy a hacer, se hacen los, son tan santos, ay, que yo no me bautizo, porque, ay, esto es muy serio. Mentira, lo único que están diciendo es, va a quedarme aquí pecando todo el rato porque me gusta. Pero hay que hacerlo, hermanos, porque cuando usted se bautiza no es solamente un acto simbólico, pero es invocar es la sangre de Cristo limpiando el pecado, y es invocar el nombre de Jesús sobre su vida. No es una cosa poca, es algo gloriosísimo. Entonces es importante este punto que el pastor hoy ha tomado en este momento. Es algo que usted lo puede ver simple, pero cuando usted lo hace en el ambiente espiritual está pagando su factura, poniendo su cuenta en cero. Qué hermoso eso, ¿cierto? Amén. Así es. Entonces es importante, hay personas que endurecen su corazón y se hacen los duros. En el libro de Hebreos capítulo 3 verso 7 dice un versículo, usted lo puede anotar ahí en su casa. Recuerde, esto es importante, usted de repente ya lo entendió, usted ya está bautizado, pero usted necesita enseñar a sus hijos, transmitirlo a un familiar, a un compañero. Anote la cita, esto es importante, y sea diseminador de la palabra de Dios. Siempre, como lo dice el libro de Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas y al fin de los días los hallarás. Con el tiempo usted va a ver que esa semillita que usted sembró en su familiar surtió un efecto. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, estoy hablando en Hebreos 3:7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Entonces está hablando, no endurezcas tu corazón, no se haga el duro. Vea que no sabemos, de repente puede que tengamos unos 10 años más antes de la venida del Señor, de repente venga hoy, de repente venga dentro de una semana, un mes, no sabemos, porque la Biblia dice que ni los ángeles que están con el Señor saben la hora en que va a venir, pero va a ser rápido. Amén. Si lo dice. Y va a tomar por sorpresa a muchas personas. Tanto que está dándonos un diagnóstico de 50-50. Dice, 2 estarán moliendo, uno va a ser tomado, el otro será dejado.
2 irán en el camino, una será tomada y el otro será dejado, hablando de las vírgenes. Y 5 prudentes y 5 insensatas, 10 insensatas, eran 50-50. Lo que quiere decir que de un 100%, probablemente un 50% va a estar desapercibido. Entonces en esta noche estamos hablando para que ese 50% que está desapercibido se anote en la lista. Usted quiere que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Hay personas hoy preocupadas por un auto nuevo, por muchas cosas materiales, pero la Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces tenga cuidado, ¿qué es lo que usted está buscando? El bautismo, usted no necesita tener dinero, puede bautizarse, asegure su entrada al reino de los cielos y luego lo demás no va a necesitar dejarlo, pero es mejor estar seguro, preparado para un encuentro con Dios. No forme parte de ese 50% que está desapercibido, asegure su puesto, inclúyase y diga, bueno, de repente no tengo muchas cosas que dejarle a mi familia, pero le voy a dejar lo más importante, que es la herencia de la salvación. Voy a meter mi familia en el arca, como lo hizo Noé, que se quedó mucha gente por fuera, pero él metió su familia. Meta los suyos. Hay que meterlo. Tremendo esto que estamos hablando esta noche. Y bueno, hemos dicho algunas cosas, pero déjenos dejarnos los versículos bíblicos que hablan. Amén. Hechos 2:38 lo hemos nombrado, ¿no? Y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. A los judíos, a los samarios, Hechos 8:16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, a los samarios. Entonces después, Hechos capítulo 10, versículo 44, si no estoy mal, lo dice. Mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Y el verso 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se casen por algunos días. Esto fue ya a los gentiles. Hechos 2:38, judíos. Hechos 8:16 a los samarios. Hechos 10:48 a los gentiles. Y también Hechos 19 nos habla de la otra parte que el apóstol Pablo encontró a unos discípulos de Juan el Bautista y le preguntó que si habían recibido el Espíritu Santo, y al ellos decirlo que no, él les preguntó, entonces ¿en qué bautismo fuiste bautizado? O sea que la cosa era importante. Y le dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, Hechos 19:4, para que el pueblo creyese que vendría, en el que vendría después de esto es Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Qué más te podemos decir? Tenemos citas de los judíos, de los samarios, de los gentiles. Y es importante esto porque aquí nos muestra la manera correcta. Ya el pastor iniciando dijo que es por inmersión. Hecho 8 también nos muestra cuando Felipe bautizó al etíope, pero no solamente por aspersión, por inmersión, pero también es un nombre que hay que invocar. Está en la Biblia, tomo la palabra del pastor Daniel. Esto no estamos diciendo que la Iglesia Pentecostal Unida de Chile dice que no, nosotros no decimos nada, la palabra de Dios. Amén. Lo dice. Y ahí está, le repito la cita para que usted, si la quiere estudiar en casa, Hechos 2:38, Hechos 8:16, Hechos 10:48 y Hechos 19:8. Amén. Ahora sí. Entonces, dejamos la puerta abierta si alguna persona desea hacer una pregunta, algo. Hoy hubo poco comentario, pero de repente por la hora, la fecha, no sé, tenemos 10 minutos ya, son las 11:11, pero para la semana que viene... Hay los comentarios, pero no los puedo leer aquí
Yo no sé, yo tengo algunos acá, pero no sé si sean todos. No, creo que son todos. Hay algo que me está pasando con la tecnología de nosotros. No es que no seamos tecnológicos, pero... Sí, no somos tan... Pero saludamos al hermano Fabián que está ahí. Hermano Fabián, hermana Daniela que están cumpliendo hoy 13 años de matrimonio. Dios les bendiga grandemente. Feliz aniversario. Hermana Vilma también está ahí. Vilma Carreño. Hermano Mauricio. Mauricio y el hermano Felipe Romero. Hermano Felipe Romero desde Calama. Pastor ahí. Dios les bendiga y todos los que están ahí, bendiciones. Como dijo el pastor, algún comentario, alguna duda, déjenoslo por ahí escrito. Y estamos aquí, este programa es un programa de edificación. Amén. Fuerza para vivir. Si estamos bien edificados, vamos a tener lo que necesitamos. Pastor, hacemos una oración esta noche para terminar. El próximo martes, si Dios nos regala la vida, vamos a estar aquí también. Vamos a seguir tocando otras ramas de esto de doctrina. Santo. Que nos parece súper importante. Pastor, amén. Vamos a orar por las personas que tienen problemas, que están enfermas, que están... Recuerde que tenemos ahí los comentarios abiertos. De repente el internet no nos ayuda a veces mucho, pero si no lo hacemos dentro del programa, lo estamos haciendo en la semana, en lo oculto. Así que deje su comentario y su petición. Diga, yo quiero que oren por mi familia. Estamos orando por varias personas que hacen sus comentarios y gracias al Señor han tenido la victoria. Así que esperamos. Esto no tiene ningún cobro ni nada. Hay personas que piensan que todo es negocio, pero no. Estamos predicando la palabra de Dios con el deseo de que almas puedan conocer a Jesús, acercarse a Jesús y obtener la salvación de sus almas. Oremos por las necesidades. Si usted no sabe orar, pues levante sus manos y trate de orar con nosotros, escuchando nuestra oración. Oremos, Señor de los cielos, en este momento venimos delante de ti, Señor. Tú conoces, Señor, la necesidad de las personas que nos están siguiendo. Tú sabes, Señor Jesús, si tienen un familiar enfermo, si tienen problemas en sus hogares. Y si necesitan, Señor, en este momento, Señor, una mano amiga, Señor. Si necesitan consolación, Señor, te pido en el nombre de Jesucristo, por cada uno de ellos, Señor, seas tú, Señor, ayudándoles, Señor, seas tú sanando enfermos, seas tú, Señor, restaurando familias, seas tú, Señor, salvando a aquellos, Señor, que están cavilando, seas tú, Señor, dándoles entendimiento a los que no han comprendido todavía la Escritura o la doctrina, Señor. Seas tú, Señor, tratando con ellos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te pedimos en este momento sanidad, bendición, Señor, tranquilidad, paz para los hogares. En el nombre de Jesús, Señor, sana a los enfermos, Señor, y bendiga a cada uno, Señor. Lleva pan a aquellos que no tienen que comer, Señor, los que están pasando por dificultad, ábreles puertas, ayúdales. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Dios. Y amén. Que el Señor Jesucristo le bendiga grande, rica y poderosamente. Mañana, nuestro culto a las 8 de la noche, vamos a estar unidos con la iglesia Jesús, mi fiel amigo, desde la ciudad de Santa Cruz. Dios les bendiga grandemente. Amén.